Hola Londra, buenas tardes, ¿cómo está? Esta es la revisión de su trabajo. Eh, Aquí yo le envié una reestructuración del marco teórico. Entonces, para que lo analice, primero hablemos de todas las aldeas, todo lo que tenga que ver con aldeas. Lo rojo es lo que usted tiene y lo negro es lo que hay que agregar. Igual que acá, igual que acá. Entonces, todo lo que tiene que ver con aldeas, qué son, cuáles son los objetivos, quiénes participan, quiénes son las tías, cuál es el rol de las tías, quiénes son los tutores, los requisitos de los tutores, cuál es el rol, todo esto. Luego el vínculo pedagógico en aldeas, necesitamos definir qué es, que un autor diga qué es, cuáles son los beneficios, quiénes intervienen en ese vínculo pedagógico, cuál es la función, los roles, son ejemplos, ¿verdad? Usted lo reorganiza si cree alguno más. Luego el seguimiento escolar o apoyo del hogar. Entonces, ¿qué es un seguimiento escolar? Rol de las tías, rol de las personas tutoras dentro de ese seguimiento. Habilidades sociales, ¿qué es? Y los tipos, aquí como lo tiene. Luego esto marcado en verde, lo que no sé cómo, porque no en ningún lado menciona el apego. Entonces todo esto, analícelo y se puede quitar. Luego, aquí, aquí le falta el mes, coma, año. Luego aquí yo le adjunté en el correo dos documentos, la guía y las especificaciones. Aquí dice en cuáles páginas está el ejemplo de cómo se hace, ¿verdad? Por ejemplo, esto tiene que ir en mayúsculas y minúsculas, tiene que haber un espacio. Aquí dice, vea el ejemplo y lo coloca. Luego las primeras páginas van así como usted lo tiene, pero no aquí. Va aquí en el centro de la hoja con los números romanos, pero en minúscula. Aquí yo le voy anotando todas las observaciones. Eliminar todas las líneas de puntos, ¿verdad? Va sin estas líneas. Ver ejemplo de orden, ¿verdad? Entonces la página 38, igual que aquí, ¿verdad? Lo correcto sería así. Luego los márgenes van bien, solo el que indica aquí, ¿verdad? El izquierdo va a 3, nada más de corregirlo. Esta numeración en todo el documento ya hay que quitarlo, ya no se ocupa más, solo los subtítulos. Esto que está marcadito con rojo tiene que leerlo, algunos son de agregar y otros que yo agregué. El tema que se abordará será de eso yo lo agregué. En el documento de modalidades en la página 3 justifique con una cita sobre la modalidad de tesis. Yo le adjunté el documento, revise esa página, saque una cita y dice por qué es una tesis de su trabajo según esos lineamientos. Ampliar aquí. Promueve el desarrollo integral. Debe ampliar eso. ¿Por qué? Dice que es integral. ¿Por qué? ¿Qué promueve? ¿Qué áreas? Estas organizaciones velan porque los niños y las niñas. Aquí yo tengo, porque cuando uno lee más adelante, en un lado encuentra docentes, en otro estudiantes, en otros niños, en otras niñas. Todo el documento tiene que ir uniforme. Entonces, sugeriría que hable de las estudiantes y las niñas. Y eso queda de una vez aquí en la introducción, que se va a hablar solamente de niñas, para que no esté diciendo los niños y las niñas, porque no hablamos de los niños. Aparece mucho esto, revisar esto en amarillo, debe ser igual al tema, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿cuál es el propósito? Conocer cómo se da la relación, esto ya no. Hay que irse al objetivo general que se replanteó y se coloca. Igual que aquí dice, compararse y pensar en las personas, ¿de dónde saca esta afirmación? Hay que sustentar teóricamente. Todo lo que yo le marco aquí, le digo afirmación, es porque se debe mejorar. Aquí veo, esto amarillo es distinto al objetivo, porque dice, la investigación tiene como finalidad identificar la necesidad del vínculo entre, entonces hay que corregir esto. No están preparados psicológicamente, esto es una afirmación. ¿Quién, cómo y dónde se obtiene esa información? ¿Con qué se respalda? La niñez en edad escolar no suele tener contacto. Aquí otra afirmación.
Aquí, ¿verdad? Es de agregar. Dice, el tema está expuesto de manera general, pero falta hablar del vínculo pedagógico, habilidades sociales y seguimiento escolar. Recuerde que estas tres deben estar presentes en todo el documento, así, las tres partes. Que se hable siempre de las tres partes y que no se vaya solo al vínculo o a las habilidades o al seguimiento escolar. Todo esto son afirmaciones. Dice, pareciera existir una menor preocupación por parte de los docentes. Esto hay en negativo, entonces hay que cambiar a positivo porque aquí pareciera que todo está malo. Y la idea es justificar más bien. Lo que no muestran interés y son afirmaciones y no tenemos sustento, no las podemos colocar. ¿Por qué es importante? Faltan unos últimos párrafos que infieran en la importancia, por qué es importante investigar desde esta área, desde esta área y desde esta área. Siempre recuerde que todo se hace bajo esas tres áreas. Cuerpo estudiantil, ¿verdad? Que no diga cuerpo, ¿cuál cuerpo? El cuerpo estudiantil, sino cambiar por estudiante. Aquí ampliar cuáles y por qué, cuáles y por qué. Evitar afirmaciones en negativo. Favor sustentar, porque dice no existir, una, no se adaptan. Entonces hay que... Dice tuvimos, no hay que incluirse, hay que hablar en tercera persona, ¿verdad? Entonces se tuvo el primer acercamiento. Aquí dice diagnóstico, ¿cuál diagnóstico? Dice demás afectados tras la salida del hogar y los niños. En el diagnóstico se alude a la problemática, pero no dice cuál diagnóstico, quién lo hizo, dónde lo hizo, qué resultados, por qué reducirlas. Todo esto es de revisar. Dice, faltó hablar de la problemática en el vínculo pedagógico, habilidades sociales y seguimiento escolar, entonces para que lo tomen en cuenta. Aquí dice que solo hay 3 antecedentes. En esta parte mínimo deben de haber por lo menos unos 6, entonces incluir 3 que hablen, uno del vínculo pedagógico, otro de habilidades sociales y otro de seguimiento escolar porque no había. Entonces esto es ampliar esos antecedentes, pero por lo demás está muy bien. Aquí igual, incluir unas 3 temáticas. Aquí revisar la sangría. Ve aquí. Seguimos el marco teórico, ya los objetivos, analizarlos, ¿verdad? Dice, identificar el vínculo pedagógico, qué tipo de vínculo y a quién, de quién a quién. Entonces redactar un poquito mejor o ampliar estos objetivos dirigidos a qué o a quién o para qué. Revisar el tipo de letra. Esto que marqué era para saber que estaban las 3 partes, ahí están las 3 partes. Aquí yo le pongo que vínculo pedagógico solo hay como una pincelada y esto es muy importante para su trabajo de investigación, entonces debe estar muy claro. Aquí yo le voy quitando, pero este sí hay que reestructurarlo, entonces en este no me voy a detener. Vamos con el marco metodológico. Aquí igual le hice una serie de anotaciones, ¿verdad? Esto debe ser exactamente, porque pareciera que está todavía elaborado con la temática anterior, porque habla de la desvinculación y otras cosas. Entonces, bueno, aquí le anoto para que por favor lo vea. El tipo de estudio sí hay que reestructurarlo todo, porque aquí no habla del tipo de estudio. Y aquí le digo que busque el tipo descriptiva. Entonces busque porque su trabajo eso es lo que busca. Por aquí estamos bien. Luego, todas las fases, todas, hay que reestructurarlas. Recuerde que la docente Cecilia dijo, por ejemplo, usted lo que hace es copiar aquí tenemos la primera fase, es el objetivo 1. La segunda fase es el objetivo 2. Entonces, usted aquí lo que empieza es, y de aquí se empiezan a reorganizar los apéndices. Ok, identificar el vínculo pedagógico. Bueno, qué tipo y quién, lo vuelve a redactar y ahora sí, usted fase 1 o primera etapa, identificar el vínculo. Entonces, usted tiene que redactar aquí cómo va a hacer para llegar a eso, qué instrumentos va a utilizar, cómo va a recolectar la información. Recuerde que se redacta en futuro. Cuando ya tiene eso, hace la 2.
reconocer el seguimiento escolar. Bueno, ¿cómo? Por ejemplo, aquí, si usted dice identificar el vínculo pedagógico. Bueno, en una primera fase, usted asiste al centro educativo, ver apéndice del permiso A, donde se pretende realizar observaciones no participantes, ver apéndice B, que es el instrumento. Bla, 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 bla. Se pretende realizar una entrevista. Entonces, de una vez, usted define qué es entrevista, a quién se la va a aplicar y a ver apéndice tal. Reconocer el seguimiento escolar. Lo vuelve a redactar. Si hay algún apéndice, usted de una vez lo cita, ver apéndice D. Y ahí va anexándolos. Luego describir las habilidades sociales, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, con qué instrumentos. Y todo eso usted lo va evidenciando. Eso en las etapas. ¿Verdad? Todo esto de los instrumentos usted luego lo pasa a la etapa que corresponde. Por ejemplo, si aquí va a aplicar la observación no participante, entonces ya usted tiene información aquí. ¿Ve? O lista de cotejo, nada más lo pasa para donde corresponda. En la página 54 de los documentos que le mandé, dice cómo se hace una tabla. Luego, esto como usted los va a cambiar desde el capítulo 1, entonces luego los tiene que volver a cambiar aquí. Y actualizar. Por aquí, eso sería.